Hola, ¿qué tal estáis? Espero que esta vuelta a la normalidad vaya lo mejor posible. Y para eso me habéis pedido que volvamos a hacer batch cooking, que ya empezamos a trabajar otra vez con normalidad. Unos teletrabajan y otros trabajan otra vez de nuevo en las instalaciones de la empresa, pero necesitamos poder comer y hacerlo muy ágilmente. Así que hoy voy a preparar un batch cooking más cortito que nos va a dar pues como 5 o 6 preparaciones. Luego vamos viendo lo que podemos sacar de aquí. Va a ser, también hay que improvisar un poco, no solamente quedarnos con exactamente lo que queremos desde un principio. Planifiquemos, pero dejemos un poco el aire libre de la imaginación y de la improvisación. Entonces, en principio voy a hacer una preparación en el vaso que me va a permitir cocinar en el Varoma. Ya sabéis que me gusta sacarle todo el partido al Varoma y es lo que nos va a ayudar también a preparar nuestro batch cooking. La base del plato va a ser unos chipirones rellenos, ¿veis? Aquí están ya preparados. Tengo aquí 2 para enseñaros cómo se limpian, todavía pendientes de limpiar. Y entonces, los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de chipirones, 200 gramos de tomate triturado, yo como lo tenía congelado pues lo voy a triturar ahora, una cucharada de tomate concentrado, este es del que hago yo, ya os explicaré algún día cómo se hace, 300 gramos de cebolla y 2 dientes de ajo, 100 gramos de brandy, 100 gramos de vino blanco, 100 gramos de agua, no hay problema, el que no quiera poner alcohol puede poner agua, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón, una guindillita, un trocito de guindilla. Y para el resto de preparaciones os lo voy a ir explicando luego, pero por ejemplo tengo aquí unas judías, unas habitas, un solomillo de pavo, huevos, patatas, jamón serrano y ya veremos si ponemos algo de arroz también. Así que vamos a empezar. Voy a enseñaros cómo se limpian los chipirones. Bueno, como veis tenemos los chipirones enteros. Es muy sencillo, simplemente cortamos un poquito por encima de los ojos, que incluya los ojos, de manera que puedo quitarlos muy fácilmente, así, y también la boca. Entonces simplemente hay que quitar la boca y después vaciar la tripita y la plumita y limpiar bien toda la parte interior. Lo lavo. Escurro, meto la cabecita y las patitas dentro y con un palillito cierro para que no se escapen y ya tengo listo el chipirón. Bueno, ahora ya sabéis cómo se limpian los chipirones y lo primero que voy a hacer es triturar el tomate. Como todavía está un poco congelado, pues lo trituro en velocidad 10. Vosotros si tenéis tomate triturado normal, pues nada, normal, o si lo queréis hacer también de tomate natural, acordaos que siempre hay que hacerlo antes de empezar con la preparación. Estos tomates son todavía de la cosecha del año pasado, ahora ya tengo las plantitas ahí empezando a florecer ya con sus pequeños tomatitos, pronto tendremos tomates de la huerta. Voy a poner 10 segundos, vamos a ver el tiempo que nos lleva, 10 segundos y velocidad progresiva 5-10. Acordaos que ya os lo expliqué. Bueno, pues ya tengo el tomate triturado y lo voy a reservar para añadir después. Vamos a dejarlo por aquí y voy a poner la cebolla y los 2 dientes de ajo y 50 gramos de aceite. Esto en TM6 podríamos hacerlo también después en alta temperatura, pero como quiero que os valga para cualquier máquina, pues lo vamos a hacer así. Si no, me gustaría hacerlo en alta temperatura, ya sabéis, básicos para dorar y buscáis la receta de cebolla pochada, 300 gramos, muy fácil. Perfecto, cebolla, ajo y aceite y vamos a programar. Primero vamos a trocear 3 segunditos a velocidad 5.
Y ahora voy a poner 12 minutos. Temperatura 120 para sofreír. En TM31 temperatura Varoma. 120 y ponemos giro inverso y velocidad cuchara. Giro inverso. Mientras voy a ir preparando todo lo que quiero poner en el Varoma, ¿vale? Así que os voy a empezar a contar. Vamos a sacar un poco de aquí las cosas. Bueno, empezamos por poner los chipirones en el cestillo. Los vamos a cocinar en el cestillo, así que los vamos acomodando para que nos quepan todos. Vale, ¿listo? Esto. Reservamos por aquí. Tengo por aquí un solomillo de pavo, jamón y voy a coger un poco de pimienta, un poquito de sal. Le puedo poner unas hojitas de espinaca, un jamón y queso. Podemos hacer una variación. Yo hoy solamente le voy a poner el jamón serrano. Muy importante, el plástico que utilicemos, el film que utilicemos, comprobad que sea apto para para alta temperatura no, pero para temperatura. Es el que pone microondas y que puede alcanzar 100 grados, que es lo que va a alcanzar cuando se cocina al vapor. Importante, ¿vale? Si no queréis ponerlo en film, pues en papel vegetal también. Lo que pasa es que yo quiero hacer un rollo un poco apretadito y entonces es mejor que vaya en film. Dejo por aquí. Este solomillo, pues veis, venía así cortado. Si no lo puedo abrir, lo voy a hacer así en paquetito. Lo podría abrir y ponerlo como un filete largo y envolverlo, ¿vale? Yo lo voy a hacer así. Le voy a poner un poquito de pimienta, ahí, y el jamón. No le va a hacer falta sal. Ponemos el jamón por aquí. Ahora cerramos así. Un poco más de jamón por aquí. Y ahora, ahí, y hago, hago rulo y aprieto. Bien, listo. Voy a empezar a poner cositas en el Varoma. Pongo el rulo de jamón, el solomillo de pavo, aquí. Voy a poner, por otro lado, patatas enteras, a ver, y con piel, por aquí, a este ladito. Así. A este otro lado voy a poner las judías. Ahora, los huevos los he lavado. Voy a comprobar que me cierre después la bandeja. Bueno, los tendré que clavar ahí un poco entre las judías. Bien. Y los huevos también los voy a envolver en film. Simplemente están lavados, no hay ningún problema, pero por si se rompen, que no me manchen el resto de la elaboración, ¿vale? Simplemente por eso. Bien, pues ya tengo los huevos colocados, tengo el recipiente Varoma completo. Voy a añadir ahora a la cebollita el brandy. Si ponéis vino, pues igual. Si ponéis agua, no es necesario hacer este paso. Y ahora voy a programar 1 minuto sin cubilete para que evapore.
Temperatura varoma y velocidad cuchara, giro inverso. Dejamos que se evapore. Y mientras, continuamos. He puesto aquí las habitas así a un lado. Y tengo un papel vegetal que voy a humedecer. Papel de horno, simplemente humedecido. Lo voy a colocar aquí y cuando terminemos y vayamos a continuar, voy a pesar aquí arroz y agua. Y así aprovechamos y también vamos a cocer un poco de arroz. Esto es un batch cooking completo. Vale. Ahora voy a seguir, pero mientras tanto lo que voy a hacer es colocar aquí arriba y voy a pesar para cocer arroz en el varoma. De esta forma el vapor va a pasar, me va a calentar el arroz y voy a poner pues más o menos, tengo que calcular que tengo que echar el doble de agua, ¿vale? Bueno, 125 gramos de arroz, entonces tengo que poner 250 gramos de agua. Bueno, pues ya veis, tenemos un montón de cosas aquí en el varoma y otra manera de cocer el arroz. Las habitas y el arroz. Dejamos aquí preparado para el momento en el que vayamos a ponerlo a funcionar. Muy bien, ahí tengo mi varoma, listo. Y ahora vamos a poner una cucharadita de sal. Opa. Una cucharadita de pimentón. Ahí está. El tomate triturado. El concentrado. Y la guindilla. Un trocito de guindilla opcionalmente, ¿vale? Una puntita. Que estas pican mucho. Y creo que ya tengo todo. Vamos a mover un poquito. Ya huele rico así. Muy bien. Y ahora colocamos el cestillo, que os recuerdo que tenemos los chipirones ahí puestos. Cestillo. Tapa. Sin tapa nunca funciona el Thermomix. Y arriba con el varoma. Y vamos a programar 30 minutos. Temperatura varoma en cualquiera de los modelos y velocidad 4. De manera que el líquido, la salsa, va a pasar a través del cestillo y va a cocer los chipirones y al mismo tiempo nos va a generar vapor para cocinar todo lo que tenemos aquí. Velocidad 4. Transcurridos los 30 minutos, con cuidadín, como siempre, que pesa, sacamos el varoma y también, como siempre, vamos a abrir en el sentido contrario a nosotros, siempre hacia allá. ¡Buah! ¿Qué os parece? Nuestro arrocito aquí perfectamente hecho. Vamos a dejar ahí. Ahora termina de secarse. Ya sabéis que el arroz siempre decimos, bueno, pues 5 minutitos de reposo después de la cocción. Judías, patata, huevo, el solomillo de pavo relleno de jamón. Ahora vamos a ir colocando cosas, pero quiero que veáis toda la preparación. Me voy a sacar el cestillo con ayuda de la muesca de la espátula.
Aquí está. Mis chipis. Ya perfectamente preparados, cociditos, ricos. Y la salsita que los va a acompañar. No solo a ellos, podremos hacer también de acompañamiento de otros de los platos que tenemos aquí. Entonces, voy a organizar para explicaros todas las preparaciones que podemos sacar. Pues ya tengo todo dispuesto en los tuppers para organizar y preparar mi nevera para la semana. Entonces, ¿qué podría hacer yo con todo esto? Bueno, pues tengo uno ya definitivamente preparado, que son los chipirones rellenos, que puedo acompañar de este arroz, por ejemplo, o puedo acompañarlo con las patatitas. Las patatitas simplemente pues puedo cortarlas en rodajas y calentarlas un momentito en la sartén o en el microondas con un poquitín de aceite, un poquito de sal y pimienta, estupendamente. O las patatas las dejo para poner con las judías, patata y huevo. El huevo sin pelar no va a tener ningún problema, 4 o 5 días cocido en la nevera sin ningún problema. Las patatas lo mismo, no se van a poner feas tampoco, va a depender de la calidad de la patata, pero bueno. Y las judías, pues ningún problema. Cualquiera de las preparaciones que tenemos aquí podemos tenerlas sin ningún problema en el frigorífico durante 4 o 5 días. Las habitas, pues las puedo poner con un poquito de jamón. Preparo un poquito de jamón en una sartén, un poquitín de aceite, rehogo y ya tengo pues una cenita o una guarnición para un primer plato para acompañar con uno de los otros. El pavo cortadito en rodajas, lo voy a dejar en el film y así ya queda protegido, cortadito en rodajas para acompañar pues unas patatas fritas, que también puedo darme el gusto de hacerme unas patatas fritas, o cualquiera de estas guarniciones pueden acompañar un filete. No pensemos siempre que el batch cooking es la panacea y que solamente tengo que coger y quitar de la nevera. No, pues a veces me apetecerá hacer un filete o un pescadito a la plancha, por ejemplo, o al vapor, y lo acompaño con una de estas guarniciones. Y tengo la salsa de los chipirones, que también la puedo complementar pues con unos garbanzos que tengo ya preparados en la nevera o de un bote que saco, por ejemplo, también unos garbancitos con un poquito de salsa y un poco de pimienta y unas especias, orégano por ejemplo, y ya tengo pues un plato de proteína vegetal muy interesante. Así que ahora le voy a poner los rótulos y rematamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a cocinar así. En una hora hemos sacado pues 5 preparaciones, 6 preparaciones en una hora. Así que aproveche.